Muy bien. Lucas capítulo 13, si tiene su Biblia ahí en su casa, los que tienen Biblia aquí también. Lucas capítulo 13, me alegra mucho ver a algunos estudiantes, han vuelto al redil, estaban descarriados por unos días, no, son bromas, andaban por sus casas, pero bienvenidos. Hoy estamos en el Evangelio de Lucas y hoy vamos a estar estudiando Lucas capítulo 13 y 14. Hay tanto que cubrir, pero esperamos que podamos aprender mucho. La pregunta que nos estamos haciendo es: ¿quién es Jesús? Jesús es nuestro ejemplo en todo lo que nosotros hacemos. Y hoy vamos a ver algo interesante. Jesús es el mejor evangelista. Vamos a ver cómo Jesús habla a las personas y cómo Él nos deja el ejemplo más grande de cómo podemos nosotros compartir el evangelio. Vamos a orar y ojalá que el Señor pueda a nosotros animarnos para poder compartir el evangelio con poder. Señor, yo te pido, Señor, que pongas una pasión por tu palabra. Al entender tu palabra, Señor, vamos a tener una pasión por tu gloria. Señor, solo tú eres digno, Señor. Permítenos comprender esa verdad, Señor. Yo te pido que nosotros, Señor, al salir de este lugar, Señor, dentro de este lugar, en cualquier lugar donde nos encontremos, Señor, siempre tengamos en mente que necesitamos compartir el mensaje por el cual tú nos salvaste, Señor. Hay más gloria, Señor, entre más personas son salvadas, Señor. Por eso queremos, Señor, darte la gloria cuando nosotros compartimos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hace algunos días mi esposa me pagó algo que se llamaba un masaje. Ahora hay unas maneras de no usar medicina y se han inventado tantas cosas, ¿verdad? Pero sí funciona supuestamente el masaje. Era una cita con el quiropráctico donde me iban a ajustar la parte de la espalda, y lo que pasó ahí fue que yo estaba pensando, bueno, ojalá que yo tenga la oportunidad de compartir cuando yo vaya allí al quiropráctico. Y entonces, pero es un lugar donde es un poco difícil compartir, ¿no? Hay diferentes lugares donde es más fácil poder compartir, pero Dios me dio la oportunidad de poder hablar con una persona ahí. Yo decía, Señor, yo creo que yo no voy a compartir hoy. En mi mente yo tenía ganas, pero después como que estaba esa lucha en mí. Entré ahí y la primera pregunta que me hizo la persona que estaba ahí fue: usted como pastor, ¿qué le pudiera decir a una persona que ha perdido la esperanza en medio de esta pandemia? Yo creo que no había mejor pregunta para poderme poner las cosas tan fáciles a mí para compartir el evangelio con esa persona. Ahora, yo tenía algunas instrucciones. Yo iba a ese lugar a aprender cómo se hacían las cosas para que después en la casa yo pudiera ayudar a mi esposa y ajustar ahí, quizás. Pero yo no pude aprender nada. Yo estuve todo el tiempo hablando y compartiendo el mensaje del Señor. Yo creo que el Señor tenía planeado ese tiempo para que yo pudiera compartir el evangelio con esa persona. Y la misma persona abrió la puerta para que yo pudiera compartir. Así que no importa el lugar donde nosotros estemos, yo creo que es propicio que nosotros estemos listos para compartir el evangelio donde quiera que nosotros andemos. Jesús es nuestro ejemplo con respecto a esto. Vaya conmigo al versículo 22, Lucas capítulo 13. Sí, dice: continuando su viaje a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Así que mientras él iba, ¿qué hacía Jesús? Él enseñaba, dice, continuando su viaje en Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y en las aldeas. ¿Por dónde? Por donde pasaba. Jesús caminaba y caminaba y caminaba, y por donde él pasaba, él enseñaba. El capítulo 9 de nuestro Evangelio de Lucas da una vuelta en el ministerio de Jesús, porque dice que Jesús emprendió ahora su viaje a Jerusalén. Jesús está en otro lugar y ahora va a viajar desde el norte hasta el sur, pasando por varios pueblos
y dice que mientras él pasaba por los pueblos, él enseñaba. Pero mire lo que dice el capítulo 9, versículo 51. Cuando se acercaba el tiempo en que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Entonces, todo lo que nosotros estamos estudiando después del capítulo 9 es Jesús en un viaje desde el norte hasta el sur, yendo hasta Jerusalén. Jesús sabía lo que iba a pasar en Jerusalén. Él mismo lo ha anunciado y dice en Lucas 9:22 que el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que me maten y que resucite al tercer día. Jesús sabía que él iba a tener sufrimiento al lugar donde él iba, pero dice que él levantó su cabeza para cumplir el propósito por el cual él había sido enviado a esta tierra. Una pregunta para nosotros como iglesia, queridos hermanos, es: ¿hay algún humano, hay algún ser que haya tenido la humanidad, que haya tenido un propósito más grande que el que Jesús tuvo? ¿Hay alguien aquí que haya tenido un propósito más grande que el que Jesús tuvo? Yo creo que la respuesta es no, ¿verdad? Pero mire lo que Jesús, aún teniendo un propósito tan grande, él tuvo tiempo para reunirse con las personas perdidas. Él sabía que tenía que llegar a Jerusalén, pero en medio de ese viaje, él tiene tiempo para reunirse con las personas. Así que Jesús había venido desde el cielo con toda su gloria, había venido a este mundo con el propósito de morir por los pecadores. Jesús va a cumplir el propósito por el cual el Padre lo envió. Y yo quiero que usted vea el carácter de Jesús aquí. Hay un autor que yo no sé cómo se pronuncia su nombre, pero Tabiti, creo que es así más o menos, el autor de la serie Centrados en Cristo, dice en su comentario: aun cuando el Señor tenía la asignación más grande del universo de ir a la cruz y hacer el sacrificio por los pecados nuestros, Él tiene tiempo para la gente ordinaria en los pueblitos más pequeños. Aun con el propósito más grande, Cristo Jesús tiene tiempo para los más pequeños. Jesús es el evangelista por excelencia. Así es nuestro Dios, siempre buscando al necesitado. Y yo creo que esa debe ser la mentalidad nuestra. Ya que nosotros hemos sido salvos por gracia, estar buscando personas que necesiten también esa gracia y que se les anuncie el reino de Dios. Miren lo que dice Lucas 13:10. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que tenía un demonio y ésta llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. ¿Sabe qué? 18 años de un problema físico que tenía esta mujer. Y Lucas se encarga de decirnos que no solamente era un problema físico, dice que un demonio era el que estaba apoderado de esta mujer y que tenía 18 años. El problema de esta mujer no es un problema de espalda que le pegó con la edad, es algo espiritual. Es un trabajo que Satanás está haciendo en la vida de esta mujer y dice que era por un demonio que ella no podía enderezarse. A pesar de la condición de esta mujer, la mujer está en un lugar correcto. Está en la sinagoga el día sábado, donde había un programa que se leía la palabra de Dios y ella está buscando al creador del universo en ese día. Ella está en el lugar correcto. El versículo 12 dice: cuando Jesús vio, la llamó. Sí, el versículo 12 dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y luego en el versículo 13, al mismo tiempo, Dios puso las manos sobre ellas y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Dios hace que la gente quede libre de sus cadenas de maldad. ¿Alguna vez usted ha conocido a una persona cuya característica principal es hacer el mal? Siempre haciendo el mal. Quizás usted ha conocido una persona que antes robaba mucho, que antes estafaba a la gente, o una persona que vivía una vida desenfrenada de pecado.
Y luego usted ve a esa persona teniendo un cambio en su vida y Dios hace una transformación total en esa persona. Yo no sé si les he contado la historia de mi amigo Víctor cuando él decía que era cristiano, pero él comenzó la vida cristiana y se le fue quitando poco a poco lo no cristiano, pero los primeros días después de su conversión él decía unas palabras gigantes que yo decía, ¿cómo puede ser que esta persona diga que es cristiana y diciendo estas palabrotas? El Señor lo transformó y ahora Víctor está ganando muchas personas para Cristo Jesús. El Señor transforma corazones, el Señor rompe las cadenas, me hablan por ahí, el Señor rompe las cadenas que nos tienen atados. ¿Recuerdan ustedes el mejor ejemplo que nosotros tenemos ahí en el Antiguo Testamento? Pablo camino a Damasco. Pablo estaba, ¿qué haciendo? Persiguiendo a los cristianos. Y un día Pablo tiene un encuentro con el Señor y ese encuentro cambia su vida para siempre. Increíblemente. Si usted lee la historia de Pablo, usted va a notar de que cuando Pablo es alcanzado con el Evangelio, Cristo Jesús lo salva, dice que los mismos cristianos tenían miedo de Pablo porque él era el perseguidor de la iglesia. Y ahora las personas dicen, ¿no es este el que nos perseguía a nosotros? ¿Cómo nosotros podemos confiar en él? El Señor Jesús es aquel que nos cambia y nos da una bendición que no se puede medir, cambia nuestras vidas. La gente necesitada, hermanos, necesita escuchar el Evangelio. La gente está admirada ahora de lo que Jesús está haciendo, cómo ha sanado a esta mujer. Pero habían algunos que acechaban a Jesús. ¿Recuerdan quiénes eran? Pues habían varios grupos, ¿no? Uno de ellos eran los fariseos. Los fariseos Jesús les llama que son unas personas que son hipócritas. Porque estas personas habían puesto en el día de reposo tantas reglas que se llegó a ser una carga para las personas. El día de reposo era un día para descansar y disfrutar a Dios, pero para muchas personas había tantas reglas que cumplir que ahora ellos no querían quizás que llegara el día de reposo, porque no podían ni levantarse, según los fariseos, no podían si un animal de ellos se caía. Ellos decían que no podían rescatar al animal, pero los fariseos hipócritas venían y sí, lo rescataban. Jesús les llama hipócritas porque ellos están enojados que Jesús ha dado libertad a esta mujer que tenía una enfermedad de hace 18 años y la ha sanado y están enojados por eso. Pero pasando Jesús por un pueblo pequeño, es abordado también por un hombre en el versículo 23. Y le va a hacer una pregunta. Dice, Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? Le pregunta a este hombre. Eso lo podemos ver en el versículo 23 del capítulo 13. Y la respuesta de Jesús va a decirnos más o menos a dónde se encontraba este hombre. Porque este hombre está hablando del reino de los cielos, pero quizás este hombre estaba pensando más en que él estaba seguro, salvo, pero él está preguntando si van a haber muchas otras más personas que se van a salvar. Entonces él le hace la pregunta y le dice, Señor, ¿van a haber muchas personas allá en el cielo? Y entonces Jesús va a contestar a este hombre en el versículo 24 y dice, esfuércense a entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Versículo 25 dice, tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera no podrán entrar. O dirán diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé quiénes son ustedes. Mire lo que dice el versículo 26, entonces dirán, comimos y bebimos contigo y te enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará, les repito que no sé quiénes son ustedes, apártense de mí, hacedores de injusticia. Tengo muchos amigos en la iglesia y en muchos otros lugares fuera de la iglesia. Sabe que a mí muchas veces cuando les hablo del evangelio y ellos deciden no responder, me rompe el corazón poder ver de que
ellos no quieren recibir el Evangelio. Y Jesús dice que esfuércense a entrar por la puerta estrecha, dice Cristo Jesús. Entonces, Jesús lo que está diciendo es que van a haber muchas personas salvas, seguramente, pero van a haber muchas personas que van a tener la decepción más grande de su vida al final de la historia, porque ellos pensaron que iban a ser salvos y al final Jesús les va a decir: yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de injusticia. Yo no sé cuál es la decepción más grande que ustedes han tenido, pero yo cuando hablo con las personas solteras, yo les digo: gracias a Dios que un día yo me casé, porque ya no sufro de esas roturas de corazón cuando están buscando una pareja y les dicen que no, y las cosas parece que están funcionando y al final nada. Finalmente el Señor me bendijo y ahora ya no tengo que sufrir por eso. Pero ¿cuál es la decepción más grande que ustedes han sentido en su vida? Creo que esa es una de las cosas que más rompe el corazón. Pero va a haber algo que va a romper el corazón de las personas al final de la historia, y va a ser cuando Jesús pronuncie esas palabras: apártense de mí, yo no los conozco, hacedores de injusticia. Y Cristo Jesús dice que ahí van a haber personas que llorarán, ahí será el lloro y el rechinar de dientes cuando vean en el reino de Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los profetas, mientras a ustedes se les echa fuera. Jesús les está hablando a los fariseos, les está hablando a estas personas judías que creen que tienen la ley, que creen que ellos van a ser salvos por cumplir todas las cosas, aún las cosas extra que le han puesto a la ley. Y Jesús les dice: va a llegar un día donde ustedes van a sufrir la peor decepción de sus vidas. Así que esto nos deja con dos ideas principales, hermanos. Número uno, si te haces llamar cristiano, vive como si estás tratando de entrar por la puerta estrecha, gastando tu vida por llevar el reino de Dios, no por temor o por dudas de que vas a ser salvo, sino porque se espera de que un cristiano en toda su vida, en cualquier lugar que ande, anuncie el evangelio a toda persona. Y número dos, si te hacen llamar cristiano, pero sabes que estás viviendo una vida falsa o una vida doble, arrepiéntete hoy, porque hay muchos cuyas vidas hoy, en este día, ya han terminado. Y ellos ya no tienen otra oportunidad. Se llegó el día donde se cerró para ellos la puerta. Y quizás ellos van a llamar un día y van a decir: Señor, ábrenos la puerta, como aquella historia de la Biblia, aquel hombre que decía: déjame salir de aquí para irle a anunciar a las personas de que hay un infierno verdadero. Pero no habrá oportunidad más. La puerta se ha cerrado para muchas personas hoy. Y hay muchas personas que yo conozco, las cuales han terminado su vida sin dar una respuesta al evangelio. Eso es triste. Eso es triste porque va a ser una eternidad sin Dios. ¿Sabe que hace 500 años la iglesia era una sola? No había iglesia protestante o iglesia católica, solo había iglesia católica. Y ellos no se pudieron poner de acuerdo porque los protestantes querían que la iglesia católica cambiara algunas cosas que según ellos consideraban que estaban mal. ¿Cuál era alguna de las doctrinas que ellos decían que estaban mal? Una de las doctrinas era la doctrina del purgatorio. Según la iglesia tradicional, luego de la muerte, la gente iba a un lugar de espera y luego los familiares tenían que hacer una misa y pagar cierta cantidad de dinero, y luego las personas iban a salir del purgatorio, su alma iba a ser rescatada del purgatorio. Algo más descarado que hicieron las personas en ese tiempo con el afán de ganar más dinero fue que le dijeron a las personas: ahora no solamente tus familiares pueden pagar después de que mueras, sino que tú puedes dejar pagado desde antes de que tú mueras, y si tú nos das dinero ahora, entonces cuando tú vayas al purgatorio, rapidito vas a salir porque ya vas a dejar pagado con el dinero que has dejado. La iglesia católica se hizo millonaria con tantas personas teniendo temor y dando su dinero a ellos. No hay una manera más antibíblica que decir que el reino de Dios se puede comprar con dinero. La salvación es un regalo que ha sido dado a nosotros y ha sido comprado por la sangre de Cristo, por amor a los que Él ha decidido
escoger. Pero a pesar de las advertencias que se dan acerca del futuro, de que un día nos enfrentaremos a la ira de Dios, hay muchos que deciden darle la espalda al Señor. Pero para los que son cristianos hay un lugar asegurado. El verdadero creyente tiene un lugar asegurado, pero nosotros no vivimos una vida relajada. Vivimos una vida como que importa mucho el reino de Dios en el cual yo me encuentro y quiero que muchos otros entren a ese reino. Por eso compartimos el evangelio. Mire lo que dice el versículo 29, dice: habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse en el banquete del reino de Dios. En efecto, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Las personas orgullosas, como hemos visto en las prédicas anteriores, no entrarán en el reino de Dios. Pero aquella persona que se humille, quizás puede ser el último día de su vida. Si ellos piden perdón a Dios, ellos serán salvos. Pero los orgullosos que viven una vida pensando de que ellos, por la manera en que se comportan, van a ser salvos, un día el Señor quizás les dirá: yo no los conozco. Los judíos eran así. Ellos creían que ellos eran los escogidos, los únicos, y que nadie más fuera de su círculo iba a ser salvo. Ellos pensaban que los gentiles no tendrían oportunidad. Por lo tanto, ellos no compartían el evangelio, no compartían la palabra, no eran luz para las otras naciones. Pero el versículo que acabamos de leer dice que de todos los rincones de la tierra vendrán personas y serán salvos. Y dice que los primeros serán postreros y ¿qué dice? Los últimos serán primeros, ¿no? Así que Jesús dice: al tercer día yo terminaré lo que debo hacer, en el versículo 32, hablando de que Él con su muerte iba a comprar personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Jesús se está refiriendo en ese versículo a su muerte, su sepultura y su resurrección de entre los muertos, asegurándonos una victoria. El versículo 35 dice: y les prometo que ya no volverán a verme hasta el día en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo no sé si usted espera ese día glorioso donde nosotros nos vamos a reunir con Cristo Jesús. Él viene por su iglesia. Mientras tanto, nosotros avanzamos con confianza en el reino de Dios, sabiendo de que el reino de Dios avanza cada día. ¿Algún día usted se ha sentido desilusionado porque ve de que el reino de Dios no avanza y que usted comparte el evangelio y que no ve respuesta, que le habla a su familia, que le habla a sus amigos y ninguno de ellos están aquí? Pues déjeme decirle que usted debe tener esperanza, porque el reino de Dios no se detiene. Mire, la pelea que hay entre la parte espiritual, entre Jesús y Satanás, no son fuerzas iguales. Cristo Jesús ya ha vencido. Muchas personas ven que Satanás está venciendo, aún siendo cristianos, ven como que Satanás está teniendo victoria. Cristo Jesús ya venció. Satanás está vencido y él no puede evitar de que las gentes puedan responder al evangelio. Por eso nosotros compartimos con audacia, porque sabemos de que hay personas que van a escuchar el evangelio y serán salvos. Note que después de que Jesús sana a la mujer, que había estado encorvada por 18 años, los fariseos se enfurecen. Pero Jesús se detiene, Él continúa su obra a pesar de todas las restricciones de los líderes judíos habían puesto en el día de reposo. Jesús continúa a pesar de la dificultad. Hay dos parábolas que Jesús va a contar en los versículos 18 al 20, en el capítulo 13. Y yo quiero que usted las lea conmigo. Lea conmigo ahí en su Biblia. Lucas 13, 18 dice: ¿a qué se parece el reino de Dios? Jesús está haciendo una comparación. ¿Con qué voy a compararlo?, dice Jesús. Y el versículo 19 dice: se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en un huerto, creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas.
Y luego Jesús va a decir otra parábola. Él dice, volvió a decir, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como una levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Bueno, ¿te has preguntado alguna vez, después de haber leído esto, voy a explicar más adelante qué significa eso, pero una pregunta que me gustaría hacer, ¿se ha preguntado usted si es que Dios está trabajando en medio de esta pandemia? ¿Será que Dios está haciendo algo? ¿Será que el reino de Dios, en medio de todo este encierro que muchos países están sufriendo, será que el reino de Dios está creciendo? Yo confiadamente puedo decir que sí, porque Dios ha dicho, mi Padre, Jesús dijo, mi Padre está trabajando y yo también lo hago. Cristo Jesús siempre está trabajando. Yo he escuchado de muchos misioneros que han abandonado el campo misionero ahora porque dicen no se puede hacer nada prácticamente. Entonces se han ido para sus países. Algunos han regresado a Estados Unidos si es que eran de aquí. Y la respuesta a la pregunta es, si Dios está trabajando, es claro que sí. Dios está trabajando. Pero Dios a veces trabaja de manera evidente y muchas veces el reino de Dios avanza de una manera que nosotros no podemos ver. Una de las parábolas dice que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, una pequeña semillita de mostaza. No sé si usted la ha visto, pero son pequeñitas. Y dice que después alguien la sembró y creció un árbol grande y era tan evidente que vinieron las aves y hicieron un nido ahí. El reino de Dios en muchos de los casos es evidente, lo podemos ver. Pero después Jesús dice otra parábola y dice el reino de Dios es como la levadura que ponen en la masa. Y yo no sé si a usted le gusta hacer tortillas de harina. Yo he tratado de lanzarme varias veces, no he tenido éxito hasta el momento. Pero cuando usted pone levadura en una masa, es difícil ver el trabajo. Usted ve y pues es la misma masa, ¿no? Muchas veces es difícil ver el trabajo que está pasando. Pero el reino de Dios también es así, dice Jesús, como la levadura, que no se puede ver lo que está pasando, pero algo hay ahí que está moviendo esa masa. Y así es el reino de Dios. Muchas veces el reino de Dios no es tan evidente, no vemos al Señor trabajando muchas veces, pero Dios a veces trabaja en silencio, hermanos. Así como la levadura que leuda toda la masa, también Jesús, Dios mismo, está salvando gente, está haciendo algo en medio de todo lo que está pasando. Así que mire, cuando nosotros compartamos el evangelio, hagámoslo con confianza, pues aunque muchas veces no podemos ver el resultado, Él siempre está trabajando, Dios siempre está trabajando. ¿Sabe que me recuerda dos amigos que yo tenía en la secundaria, los más desastrosos? Usted sabe que en todas las aulas siempre hay un payaso, ¿no? Alguien que tiene una boca súper sucia, los que siempre estaban haciendo reír al aula. Bueno, yo tenía dos de esos amigos. Uno no quería saber nada de la religión, el otro era de una religión falsa. Y pasaron los años y un día vi la noticia en Facebook de que mi amigo estaba publicando cosas acerca del cristianismo, pero con una pasión, y luego vi videos de él diciendo de que Cristo Jesús lo había salvado, y yo dije, wow, cuando yo estaba en la secundaria, yo me hacía llamar cristiano, y yo anhelaba de que otros pudieran llegar a Cristo Jesús, y nunca pude ver resultado en ellos. Años después el Señor los salvó. El Señor siempre está trabajando, Él tiene su momento para salvar a las personas. Mire que el capítulo 14 comienza diciendo que Jesús entró a comer con un fariseo. Otra vez, era día de reposo, así que los acusadores de Jesús lo estaban acosando nuevamente para ver lo que Jesús hacía en el día de reposo. Había ahí un hombre enfermo. Dice, si usted lee el capítulo 14 va a darse cuenta que tenía una enfermedad un poco rara. Tenía una enfermedad que era de retención de líquidos, según la investigación que yo hice. Y dice que Jesús, era evidente que este hombre era enfermo, porque cuando alguien tiene una enfermedad
de retención de líquido se desforma en algunas partes de su cuerpo. Así que dice que ese hombre estaba enfermo, sus tejidos, los tejidos de su cuerpo almacenaban agua y era muy evidente su enfermedad. Así que ahora Jesús va a actuar de la misma forma que él actuaba siempre. Y Jesús va a hacer una pregunta a los fariseos. Los fariseos ya estaban enojados porque él había salvado a la mujer anteriormente. Entonces ahora Jesús les hace una pregunta antes de que ellos comiencen a molestar. Jesús les dice, ¿está permitido sanar en el día de reposo? Les dice Jesús en el 14:3. Y dice que ellos no pudieron responderle nada, dice el versículo 4. Dice que Jesús tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí, hermanos? Jesús siempre está trabajando. Ahora Jesús se encuentra en una casa donde un hombre lo invitó a comer. El hombre es fariseo y todos los que están ahí están en oposición a Jesús y están ahí para ver qué es lo que Jesús va a hacer el día de reposo. Jesús no dijo, si yo le hablo a esta gente aquí en esta reunión donde estamos comiendo, aquí donde me han invitado, va a ser muy raro que yo predique el evangelio. Jesús no dijo eso. Jesús está pensando en el reino de Dios, está pensando que hay una persona ahí que necesita ser salva y les pregunta, ¿está permitido sanar en el día de reposo? Y luego va a venir Jesús, sana a este hombre y lo despide. Van a haber situaciones en las que quizás va a ser complicado compartir el evangelio. Pero si usted está en cualquier lugar y Dios abre una pequeña puerta para que usted comparta el evangelio, Dios ha puesto a esa persona para que usted pueda llevar el mensaje de salvación. Así que no importa el lugar donde nosotros estamos, hermano, Jesús era un evangelista audaz. Jesús está en los lugares donde más oposición él iba a tener, allí él aprovecha para compartir el evangelio. Hace cosas que molestarán a la gente, sana en el día de reposo, dice la verdad a los pecadores, le llama hipócritas a los fariseos, pero él comparte el evangelio. ¿Alguna vez se ha encontrado usted en un lugar donde dice, no, aquí es muy difícil poder evangelizar aquí? Quizás usted va a un concierto, hay mucha bulla y está difícil poder compartir el evangelio. Pero si usted no piensa de manera, si usted no piensa compartir el evangelio como una manera de vivir en todo lugar donde usted esté, va a perder muchas oportunidades. Todo lugar es propicio para que nosotros compartamos el evangelio. Pero sabe que cuando nosotros compartimos el evangelio, yo quiero que usted vea esto en el corazón de Jesús, es muy importante. A mí me ha pasado, muchas veces digo, bueno, este hombre no quiere ser salvo, ni modo, va a sufrir una eternidad si no se arrepiente. Y me voy con una manera orgullosa, diciendo, yo le compartí el evangelio, si esta persona no quiere, pues no quiere. Y salgo de ahí con una actitud altiva porque esa persona no quiso recibir el evangelio. En vez de dolerme porque hay una persona que va a sufrir una eternidad en el infierno por no haber recibido el mensaje de salvación. Yo creo que esa es la actitud que nosotros debemos tener. Mire lo que dice el versículo en el capítulo 14. Jesús va a decir, Jesús va camino a Jerusalén y él sabe lo que le espera en Jerusalén, pero por sí mismo él sabe de que muchas personas lo van a rechazar ahí en Jerusalén. Y luego va a decir ahí en el 34 del capítulo 13, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Dice el versículo 34. ¿Sabe que estas palabras que Jesús está mencionando son palabras de desconsuelo? Son palabras donde Jesús está diciendo, pueblo amado, pueblo que yo te escogí desde hace muchos años,
¿Cuántas veces he querido que tú te vuelvas a Dios? ¿Cuántas veces los he querido reunir como la gallina reúne a sus polluelos? Pero no quisiste, me has desechado. Jesús tiene dolor por las personas que lo han rechazado, por las personas que lo están esperando en Jerusalén y que van a rechazarlo. Sabe que Jesús se duele por las personas que no reciben el Evangelio. Yo creo que esa debe ser la actitud de nosotros como cristianos. No salir orgullosos cuando la gente rechaza nuestro mensaje, pero decir, no sabemos por qué. Bueno, sí sabemos que el corazón de las personas están duros, ¿verdad? Pero eso no nos lleva a nosotros a tener una actitud altiva. Así que Jesús va a caminar a Jerusalén y muchas personas lo van a rechazar. Pero cuando Jesús comparte, Jesús no tiene un corazón duro. Él se duele por aquellos que deciden caminar lejos de Él. Que Dios nos dé el mismo corazón cuando nosotros compartimos las buenas nuevas. Mire lo que dice Jesús. Jesús concluye esta sección en el capítulo 14, los versículos 15 al 24, con una parábola acerca de un banquete. Un banquete donde todos los que fueron invitados pusieron excusas. Yo no sé si a usted le ha tocado realizar alguna fiesta donde usted no sabe si van a llegar los invitados o no. Especialmente en este tiempo de pandemia, yo no sé qué día aquí no se va a asomar nadie y hay días que hay muchos, hay días que hay pocos, ¿verdad? Pero qué feo es, ¿no? Muchas veces estar invitando a alguien para una fiesta sin saber cuáles son los que van a llegar. Aquí en esta cultura es más fácil porque la gente hace una lista y el que dice que va a llegar sí llega. Bueno, en nuestros países es peor, ¿verdad? Porque allá no dicen si van a llegar y después se asoma todo el pueblo, ¿no? Bueno, dice que había un banquete al final de la historia y que muchos fueron invitados. Pero de los que fueron invitados, muchos pusieron excusas. Uno dijo, es que he comprado un terreno y lo voy a ir a ver. Y otro dijo, voy a ir a ver que compré 5 yuntas de bueyes y necesito ir a probarlas. Era como ir a probar los camiones que había comprado, ¿no? Luego, otro dijo, me voy a casar y no tengo tiempo para ir a ese banquete. Muchas personas ahora que han estado poniendo excusas al Evangelio. Lo difícil de eso es que ellos no saben cuándo la puerta se va a cerrar. Y cuando ellos van a correr y decir, ábrenos la puerta, y Jesús va a decir, apártense porque yo no los conozco. Pero miren que el siervo que había ido a invitar, viene y le dice al Señor, al dueño de la casa, pues nadie vino de los que invitaron, todos tenían cosas que hacer. Y luego el Señor le dice, ve deprisa a las plazas y a los callejones del pueblo, llama a los pobres, llama a los inválidos, llama a los cojos y llama a los ciegos. Y luego el hombre le dice, todo esto lo he hecho, pero hay todavía muchos más puestos, hay todavía mucha más oportunidad para que más personas vengan. Y luego el Señor le dice, ahora ve a los caminos, a las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Oblígalos a entrar para que se llene mi casa. A pesar de los orgullosos fariseos y de los que buscaban tener mejores lugares en esta fiesta del fariseo, a pesar de que muchos lo rechazaron en Jerusalén, Jesús no le negó la explicación de la verdad a nadie. Muchos no quisieron entrar, pero hubo otro montón que sí entraron. Estos son los humildes, los pobres. Por eso se dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque es cuando nos sentimos destrozados que buscamos al Señor. Y esos son los que entrarán en el reino de Dios, los ciegos, los cojos, aquellos que fueron invitados a última hora. Y mientras todavía hay lugar en el banquete, el Señor le dijo al siervo, ve a los caminos y a las veredas y oblígalos a entrar. Yo creo que hay algo grande ahí para nosotros como cristianos, hermanos. Nosotros deberíamos de rogarle a la gente, no importa cuántas veces nos rechacen, de que vengan al Evangelio, porque si no sufrirán una eternidad y gritarán para que se les abra la puerta y será muy tarde.
¿Cuántas personas tenemos a nuestro alrededor que necesitan escuchar las buenas nuevas hoy? Termino con un pensamiento de Charles Spurgeon que dice: si los pecadores serán condenados, al menos que salten al infierno sobre nuestros cuerpos. Luego dice: y si ellos perecerán, que perezcan con nuestros brazos sobre sus rodillas. Y si ellos perecerán, que perezcan con nuestros brazos sobre sus rodillas, implorándoles que se queden. Si el infierno debe ser llenado, al menos que sea llenado a pesar de nuestros esfuerzos, y que nadie vaya ahí sin haber sido alertado y orado por esa persona. Oremos.